Listo, para todos muy buenos días. Estamos comenzando nuestra tercera sesión sincrónica de nuestro curso de manejo racional de plaguicidas, programado para el día de hoy, miércoles 30 de julio del 2025. Les doy la bienvenida a las personas que en este momento están conectadas y a las personas que Buenos días, están... profe. Igualmente para todos, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, les doy la bienvenida entonces a los que están participando, también a las personas que están escuchando la grabación. Les recuerdo que la sesión sincrónica está siendo grabada para aquellas personas que de pronto no se puedan conectar o las personas que de pronto durante la jornada del día de hoy por algún motivo de conectividad la señal, digamos, que lo saque la reunión, se caiga la señal o ya no puedan seguir participando, entonces la sesión va a seguir siendo grabada. Bueno. Y también un momento voy a compartir mi pantalla, la presentación. Listo. Continuando con la temática que estaba, la temática socializada el día lunes, el día lunes 28 de julio. Entonces, para el día de hoy vamos a mirar algo referente a la historia de los plaguicidas. ¿Listo? El día de ayer vimos unas generalidades de la normatividad que fundamenta pues la realización de estos cursos de plaguicidas, ¿cierto? Vimos unas generalidades y unos antecedentes normativos en cuanto a las disposiciones que actualmente pues en Colombia se tienen para todo el tema del manejo de sustancias químicas, en este caso específicamente pues en el uso de plaguicidas para productos plaguicidas para uso agrícola, ¿listo? También vemos unas generalidades de plagas, ¿cierto? Plagas agrícolas, unas generalidades de plagas urbanas, y cerramos nuestra sesión del día de ayer con los métodos, algunos métodos de control a nivel general, y finalizamos con el concepto de plaguicida en nuestra sesión de ayer. ¿Listo? Les recuerdo que la actividad del día de ayer es una actividad, digamos que una actividad inicial, ¿vale? Para que la tengan ahí desarrolladas a manera de borrador, ¿listo? Ya que esta actividad pues es el insumo para poder completar, digamos, la actividad final que se va a solicitar. ¿Listos? Esa actividad final que se va a ir nutriendo con cada una de las actividades que se vayan asignando. Bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a ver historia de los plaguicidas para el día de hoy. ¿Listo? Recordemos el concepto de plaguicida. Les recuerdo que ustedes pueden participar en esta sesión. La sesión es abierta. Ustedes pueden hacer sus aportes, ya sea activando el micrófono del dispositivo en el que me están escuchando o a través del chat de la aplicación Teams, que también está abierto para que ustedes hagan sus aportes, sus preguntas, observaciones. ¿Listos? Bueno. Ayer veíamos que un plaguicida es una sustancia de naturaleza química, física o biológica, ¿cierto? Ella misma en sola o mezclada, ¿cierto? En combinación con otros, se utiliza para prevención, represión, atracción o control de insectos, ácaros, agentes patógenos, nematodos, malezas, roedores u otros organismos nocivos a los animales, es decir, o a las plantas, es decir, lo que nosotros conocíamos como plaga, ¿listo? Estos productos deben ser utilizados de forma racional y adecuada, siempre como una última alternativa de control, pues dada su naturaleza tóxica, constituyen un peligro potencial para la salud humana, animal y el ambiente. Ayer veíamos que los plaguicidas es una forma de un método de control químico, ¿no? Es una utilización que debería responder su uso después de haber tratado con otras alternativas como métodos culturales, métodos físicos o métodos biológicos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otros nombres se conocen los plaguicidas? Los plaguicidas son conocidos pues a nivel cultural, a nivel general, con otra serie de nombres como venenos, agroquímicos, remedios, pesticidas, ¿sí? Es como digamos que la concepción que tienen muchas personas con respecto a estos productos, ¿no? Ya entre más técnica la persona, pues ya lógicamente ya la llama como es, ¿sí?
Sin embargo, lo que tiene en común todo este tipo de denominaciones que se le generan a estas sustancias es que todas lo que tienen en común es que son productos tóxicos. ¿Listo? Bueno, los plaguicidas, digamos, no son un tema nuevo, no son un invento nuevo de las industrias, en este caso, que generan este tipo de productos. Los plaguicidas, digamos, tienen un origen más antiguo del que quizás nosotros tenemos conocimiento, ¿cierto? Desde el comienzo mismo de la agricultura, los cultivos padecieron el ataque de plagas que los diezmaban, es decir, que casi que a la par que se empezó a establecer la agricultura como una actividad social, una actividad económica, por decirlo así, de la sociedad humana al momento de empezar su organización, ¿cierto? Se empezó a dar cuenta que ciertos cultivos se diezmaba su producción esperada cuando era susceptible al ataque de ciertos organismos, ¿sí? Tienen reportes a nivel de escritura de en algunos textos, ¿cierto? Donde se refiere el ataque de plagas de insectos, hongos, roedores y otros agentes que desde ese momento ya se habían identificado que generaban algún tipo de daño a las producciones de las personas que ya estaban empezando a establecer modelos de agricultura, ¿cierto? Por esa misma razón, a la par que nació la agricultura y a la par que se detectaron estos problemas, pues se vio la necesidad de empezar a generar estrategias que le permitieran a las personas poder defender sus cultivos, sus plantas de esos ataques para garantizar la mínima producción que se esperaba, ¿sí? Por eso se empezaron a utilizar sustancias que podrían considerarse como los precursores de las plaguicidas. Hace 4.500 años, por ejemplo, los sumerios en la Baja Mesopotamia, por allá en la región Asia, ¿cierto? Ellos utilizaban el azufre, ellos ya le habían denotado ciertas propiedades antimicrobianas al azufre, ¿cierto? Y digamos que plaguicida, ¿cierto? Lo utilizaban con fines de disuadir el ataque o repeler el ataque de insectos y ácaros que destruían las cosechas. De igual manera, en esa misma época, los chinos, la civilización china, ellos utilizaban otros elementos que la naturaleza les daba, o recursos naturales como el mercurio, como la ceniza de algunas de las maderas, ¿cierto? Y también se dieron cuenta que con los humos que se generaban con la quema de algunos restos vegetales de animales muertos y excrementos, se tenía una acción repelente contra plagas que afectaban sus cultivos. ¿Sí? Estamos hablando como que del inicio, los precursores de esos productos plaguicidas como tal. También en la antigua Roma, en el siglo I, Plinio el Viejo, digamos que una persona que dejó registros escritos de algunas costumbres de esa época, en sus tratados él describió el uso de arsénico, que era bueno para exterminar las plagas. También bajo en esa misma época se fabricó el primer insecticida hecho a base de flores trituradas de piretro. Piretro es como esa flor que ustedes tienen en pantalla, como parecía muy a la manzanilla, ¿no? Eh, el pireto tiene unas propiedades que repele y controla mosquitos, pulgas, moscas, polillas, hormigas, entre otros insectos. Estas propiedades de estas plantas ya las habían determinado, ya las habían detectado y ellos ya habían empezado a extraer como que los aceites a base de esas flores, ¿sí? De igual manera, también se utilizan otros productos como sal y agua de mar, principalmente para el control de malas hierbas o malezas. Bueno, con la llegada de la revolución industrial, lo que yo les estaba hablando anteriormente era la antigüedad, ¿cierto? Ya con la llegada de la revolución industrial, es decir, cuando se empezaron a masificar algunos procesos de producción, ¿cierto? Con la ayuda de las energías combustibles fósiles, carbón principalmente, se comenzó la era de las fumigaciones, frecuentemente con derivados del petróleo. Se caracterizó por el uso de productos simples como, miren estos precursores también de los plaguicidas de la revolución industrial. El caldo bordelés, que de pronto algunos se lo han escuchado, que es el famoso sulfato de cobre mascal. El verde de París, acetoarsenito de cobre, ácidos carbónico y fénico, bromuro de metilo, disulfuro de carbono, naftaleno, entre otros. Todos estos lo que tenían en común eran productos que en su momento, en el auge de la explotación de los derivados del carbón, empezaron a refinar diferentes sustancias y les empezaron a dar o a determinar que tenían ciertos usos también en el control de plagas, aparte de que eran utilizados para la producción de otro tipo de materiales que se utilizaban en la industria, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante. Ricardo Bordelés,
¿cierto? El verde de París, el bromuro de metilo, ¿sí? El caldo bordelés, ¿no? También es uno de los, digamos que de los precursores, pues, de los fungicidas. Cuando uno habla de fungicidas, se remite uno, o se puede uno remitir de los fungicidas, digamos, de síntesis de química, ¿no? Sí, síntesis química y mineral. Uno se remonta al cardo bordelés, ¿sí? El cardo bordelés es uno de los primeros fungicidas, digamos, que se masificaron, que efectivamente se empezaron a utilizar con unos fines específicos como fungicida. Fue creado en el año de 1880 más o menos en la ciudad francesa de Burdeos, por eso se llama bordelés, ¿sí? Porque es el gentilicio de la ciudad, de las personas que son de Burdeos, en Francia. ¿Sí? Principalmente fue creado por dos personas, por un botánico y un químico, que pues trabajaban y tenían sus viñedos de uva, ¿no? Francia se caracteriza por la producción de vinos derivados de los cultivos de la vid, ¿sí? Eh, Principalmente se veía atacada de algunas plagas que limitaban la producción de uva, ¿sí? En este caso los mildeos. Entonces, a partir de estudios se empezaron a ellos a analizar que haciendo una mezcla entre sulfato de cobre, que es de color azul, y cal, ¿sí? Se generaba una sustancia que tenía una acción preventiva para el ataque de ciertas especies de hongos. Es un fungicida que ha sido utilizado, si ustedes lo ven bien, desde 1880, desde esa época y aún a la fecha todavía se utiliza como parte de prácticas de prevención en agricultura, ¿cierto? Inclusive todavía es válido esa aplicación de esos productos en agriculturas orgánicas, ¿cierto? Sin embargo, pues, pues está como en debate todo el tema de la aplicación del cobre, ¿no? Recordemos que el cobre no es un mineral muy habitual, perdón, no es un elemento muy habitual en algunos suelos, ¿sí? Entonces, la aplicación indiscriminada a cualquier otra sustancia puede estar generando también problemas. ¿Listos? Sulfato de cobre, si lo ven ahí, perdón, el caldo bordelés, mezcla de cal con sulfato de cobre, ¿sí? Aplicación foliar. Es una aplicación preventiva. También con la revolución industrial yo les mencionaba este producto verde de París. No sé si lo hayan escuchado. El verde de París es uno de los primeros insecticidas de los que existe constancia que se empezó a producir y a empacar eh, con el nombre, con la etiqueta de insecticida, ¿sí? Si bien los romanos ya tenían el aceite, los extractos de piretro, ¿sí? Era algo, digamos, a nivel un poco más cultural, más botánico. El verde de París sí ya se empezó a envasar como producto plaguicida, por decirlo así. Por eso es uno de los primeros insecticidas de los que a nivel comercial ya se tenía registro, ¿sí? Inicialmente ese verde de París se utilizaba era como pigmento, ¿sí? ¿Por qué de París? Pues fue desarrollado en esta ciudad y era un verde, digamos que muy especial, como un verde oliva, ¿cierto? Una sustancia que daba un tono oliva y lo utilizaban era para pigmentos, para pintar telas, era utilizado para pintar, para la producción, digamos, de óleos. En ese tiempo, pues, digamos, la pintura también era importante en esa región, ¿sí? Sin embargo, a partir de 1867 se comenzó a usar como un insecticida, principalmente en Estados Unidos, para combatir el escarabajo de la patata, el Ephitrix, ¿sí? En papa, ¿sí? Se empezó a determinar que tenía unos poderes insecticidas, ¿sí? Tras este descubrimiento, en el año 1900, ya en Estados Unidos, su uso era generalizado ampliamente en Estados Unidos, ¿sí? Y debido a que fue uno de los primeros insecticidas, como les mencioné, de los cuales se tiene documentado que fue comercializado como tal, es decir, fue de los primeros que se empezaron a vender en casas comerciales agrícolas, ¿sí? Digamos de la época, ya Estados Unidos empezó a ponerle la lupa a regular la venta y el uso de este tipo de productos. Entonces estamos hablando que ya desde 1900, alguien tiene por ahí el micrófono, suena ahí. Estamos hablando que en el año 1900, ¿cierto? Estados Unidos, al mirar que ya había un producto de venta como tal de insecticida, empezó a establecer normativas que también permitieran
regulación para el uso de esos productos, ¿sí? Entonces, miremos cómo está desde adelantado en ese tiempo estas naciones con respecto a la legislación. La misma que nosotros miramos el día de ayer, que remonta desde los años 30 en Colombia, en Estados Unidos ya se estaba hablando desde 1900, ¿cierto? Este producto, pues, ¿por qué se vio la necesidad de regular su uso? Porque su uso representaba un peligro para cualquier mamífero, inclusive para las personas que lo aplicaban, ¿listo? Porque tenía una toxicidad extrema. Ese que ustedes ven ahí es la lata del famoso verde de París, lógicamente ya, pues ya está descontinuado, ya se dejó de usar y de prohibir, y ya se prohibió, perdón. Entonces, tenemos el bromuro de metilo, que es un gas que se ha usado como fumigante, desinfectante, refrigerante y extintor de fuegos. Ese bromuro de metilo todavía compone algunos sistemas refrigerantes, digamos, muy antiguos de algunas máquinas. Es un gas, digamos, que tiene unas propiedades pues, interesantes, ¿sí? Que también se le atribuyeron unas propiedades también para controlar algunas plagas. Este gas se produce mayormente en el océano, por algas y artificialmente en laboratorios, ¿sí? Tiene unas propiedades interesantes como insecticida, nematicidas, con efecto fungicida, acaricida, rodenticida, herbicida. Digamos que tenía un amplio espectro en cuanto a blancos biológicos o plagas, ¿sí? Era muy utilizado en su momento para desinfectar y esterilizar suelos, ¿sí? Sin embargo, su prohibición se prohibió tras el Tratado de Kioto, ¿cierto? Debido a que se demostró que su uso se incluyó dentro de los gases que contribuían a la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Aún se sigue usando, como les menciono, porque aún hace parte de muchos sistemas, sobre todo para temas de refrigeración. En algunos aparatos antiguos todavía funcionan a base de bromuro de metilo, y en algunos laboratorios especiales todavía, pues digamos, lo utilizan de una manera lógicamente más controlada y hermética, es decir, ya no lo utilizamos, no se utiliza al libre ambiente, en un ambiente abierto, sino ya se usa en sistemas cerrados especialmente para refrigeración. Por eso, digamos, no, ya no representa peligro. Sin embargo, pues son pocas empresas las que todavía hacen manejo de ese gas. Mire, ahí tiene la presentación. Como era un gas, venía encapsulado, ¿cierto? Tienen ese bromuro de metilo, Fumigran 98, así se llamaba. Tenemos el disulfuro de carbono, fue empleado como insecticida en cultivos y desinfectación de granos almacenados contra gorgojos y palomillas, ¿sí? Este ya era para almacenados, ¿cierto? Se inyectaba al suelo directamente por medio de tubos. Esto también es una especie de gas. Lo que tenía el problema de este disulfuro de carbono es que era tóxico y era explosivo. Se desistió, por eso en unas razones se desistió de su uso agrícola, porque el almacenamiento y la comercialización a veces era un riesgo, ¿no? Por la misma naturaleza explosiva que tenía ese gas, ¿sí? Mire, venían esas pipetas que bajo un sistema, digamos, de tuberías se utilizaba, como en esa imagen de referencia que ustedes están viendo ahí en pantalla, esa imagen se utilizaba para desinfectar principalmente los suelos. Se inyectaba mediante tuberías al suelo y se expulsaba ese gas. Se utilizaba para destruir algunos huevos, algunas larvas del suelo principalmente. ¿Listo? Entonces, como les indico, también desistió su uso agrícola. Luego tenemos el famoso naftaleno, que ese de pronto sí lo recordamos algunas personas, ¿sí? Es un producto derivado del petróleo de color blanquecino y un olor característico, ¿sí? Fue empleado como insecticida. Cuando yo les digo naftaleno, que es blanco y que tiene un olor específico, yo sé que de pronto a ustedes se les viene a la cabeza una sustancia particular, ¿cierto? Este producto era tóxico y mortal para las personas si se ingería, ¿no? ¿Sí? Aún persiste su uso como repelente de polillas, las famosas bolas de naftalina, ¿sí? Tenía unas propiedades repelentes. Todavía creo que se consiguen por ahí, ¿no? Las famosas bolas de naftalina. Ya en el siglo XX, un poquito más reciente, ¿cierto? Tras la década de 1920 comenzó la era de los productos plaguicidas sintéticos. Lo que yo les estaba mostrando antes era antes a 1900, entre los 1880 el año de 1900, ¿sí?
Ya en 1920 comenzó ya la era de los productos plaguicidas sintéticos, los cuales fueron el resultado de investigaciones enfocado al desarrollo de armas químicas, que inicialmente fueron probadas en insectos. ¿Por qué? Porque estábamos en plena Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces los avances, avances bélicos en su momento estaban enfocados en diseñar armas que permitieran disminuir la baja de las líneas de cada ejército, ¿no? Y lo primero que se les ocurrió fue las armas químicas. Un arma química, la ventaja que en su momento ellos concebían era que se podía ser lanzada de una distancia sin arriesgar la vida de las tropas, diferente a un combate pues cuerpo a cuerpo. Pues por eso se enfocaron mucho en este tipo de productos químicos. Y lógicamente no podían probarlos con personas, sino empezaron a hacer unas pruebas con, pues en su momento supongo, con pequeños animales mamíferos, pequeños roedores y principalmente con insectos, ¿cierto? En 1922, Holanda introduce el uso de aceites insecticidas y descubrieron o redescubrieron la acción de otra planta, el aceite de otra planta que se llama el pelitre, muy parecido al de los romanos, ¿cierto? ¿Cierto? La acción del pelitre como una acción que podía, tenía una sustancia que podía ser utilizada como eh, eh, plaguicida, especialmente para el control de roedores. Entonces, estamos hablando que en el año 22, Holanda ya empezó a hacer unas investigaciones avanzadas para generar productos específicos a partir de extractos y de sustancias activas de plantas, ¿cierto? El crecimiento exponencial de este uso se produjo digamos que durante esos años empezó a hacer investigación, ¿sí? Sin embargo, donde más se llegó pues a la cúspide, por decirlo así, de la experimentación y el descubrimiento de moléculas que tenían acción plaguicida fue durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Cuando se difundió un insecticida basado en cloro. Entonces ya estamos hablando de los insecticidas clorados, ¿cierto? El famoso DDT, tal vez de pronto algunos lo han escuchado, algunos no lo han escuchado. En el año 1939, el investigador suizo Paul Müller descubrió la potente acción insecticida del diclorodifenil tricloretano, que vamos a llamarlo de aquí en adelante DDT. ¿Listo? Sencillamente con el nombre del DET. Él es el fundador, perdón, el investigador que descubrió, investigó y tomó estudios sobre las propiedades insecticidas de este plaguicida clorado, ¿cierto? Así se comercializaba en su momento el DET, ¿sí? Un insecticida de alto espectro y no selectivo, ¿sí? El DDT se utilizó por primera vez durante la Guerra Mundial para proteger a los soldados estadounidenses contra enfermedades transmitidas por vectores y se comercializó en Estados Unidos en el 45. En ese tiempo, las tropas tenían que avanzar por frentes cuyas áreas, por ejemplo, eran pantanosas, había presencia de altos mosquitos, ¿sí? Lo que aumentaba los riesgos a las tropas de sufrir enfermedades, pues, transmitidas por su picadura. Entonces, a veces las bajas de los soldados o las enfermedades aumentaban debido a la acción de los mosquitos que los enfermaban, ¿sí? Entonces, por eso se empezó a experimentar el DDT para controlar estas plagas como parte de los mecanismos de defensa de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. El DDT pues, en su momento fue muy bueno porque eliminaba las plagas que eran vectores, ¿cierto? Que me ayudaban sobre todo a combatir nubes de insectos portadores de paludismo, fiebre amarilla y otras enfermedades. Entonces se utilizaba para eso, los resultados fueron espectaculares. Donde se aplicaba, básicamente la mortalidad de este tipo de insectos era del 100%, entonces tenemos una eficacia total. Básicamente, pues es un veneno, ¿no? Miren la forma en que se aplicaban esas dos imágenes que se encuentran ahí en la parte inferior, ya, ¿sí? Ahí tenemos un soldado que está siendo rociado directamente con DDT en su cuerpo para evitar la picadura o la presencia de insectos. Y al otro lado vemos también un camión de campaña del ejército de Estados Unidos haciendo aplicaciones a través de fumigaciones, ¿cierto? De agente fumigante de DDT en un campo, también para eliminar mosquitos. Ustedes ven ahí cómo se empezó a usar ese producto. Recordemos, en este momento ustedes están diciendo, bueno, eso no es para nada un manejo racional, lógicamente, ¿sí?
pero pues era un descubrimiento innovador en su momento y lo que ellos necesitaban era matar al zancudo para no enfermarse. ¿Sí? Pues digamos que, y efectivo sí era, ¿no? El DDT se utilizó también después de ese uso, después de que la guerra ya se calmó, ya se dieron cuenta y dijeron, bueno, y este producto tan bueno, ¿por qué no se prueba más bien también con otro tipo de plagas en cultivos? ¿Cierto? Ya que se dieron cuenta pues, que era tan efectivo con zancudos, se dieron cuenta que también al aplicarlo aparecían muertos otros tipos de organismos. Entonces empezaron a experimentar en cultivos agrícolas, ¿cierto? En cultivos forestales, ¿cierto? Y se dieron cuenta que era muy efectivo, controlaba una variedad muy grande de insectos, ¿sí? El DDT fue tan efectivo en su momento, tan eficiente también en su labor de controlar plagas, que en esa época la gente ya pensaba que con ese producto pues ya no iban a haber nunca más plagas en todo el planeta, ¿sí? Porque pues era tan efectivo que pues ya no era, ya todo el tema de plagas en cultivos agrícolas se finalizó. Hasta aquí llegaron las plagas, eso era lo que pensaban en su momento, ¿sí? Sin embargo, lógicamente, como dicen por ahí que todo lo bueno pues no dura, llegaron a un punto en que se empezaron a dar cuenta que tras años y años de seguir usando este tipo de sustancias, pues empezaron a darse cuenta de algunas cosas, sobre todo científicos. El DDT duraba mucho tiempo en el ambiente, es decir, se hacía una aplicación, su persistencia en el ambiente era mucha, ¿cierto? Y a la vez, esa es las sustancias activas del DDT se acumulaban en seres vivos, dejaba de ser, ¿sí? Se acumulaban los seres vivos principalmente en las zonas grasas del cuerpo, de los tejidos grasos. Y por si fuera poco, también se dieron cuenta que ya de tanta fumigación que se había hecho con DDT, ¿listos? Ya las plagas no se estaban muriendo en su totalidad como inicialmente, ya estaban quedando vivas y a otras ya no les estaba haciendo nada. Entonces ya estaban dándose cuenta que las especies a controlar estaban generando también mecanismos de resistencia a la sustancia y al producto. ¿Listo? También se dieron cuenta que el DDT, pues lógicamente, como era un amplio espectro, estaba también acabando y disminuyendo otro tipo de poblaciones que no eran consideradas como plagas, pero pues estaban también disminuyendo su población. Entonces ya empezamos a ver que le empezaron a asociar unos problemas a este famoso DDT, ¿cierto? Diferente a los plaguicidas que ustedes conocen, ¿no? Los plaguicidas ahorita modernos, más, digamos que tienen una mayor tecnología en su desarrollo, que se degradan, digamos, a los pocos días, y que tienen unos periodos de degradación muy bajos, muy rápidos, ¿cierto? Plaguicidas que se degradan con la humedad, con el sol, ¿sí? Que se degradan en el suelo. La vida media del DDT en condiciones ambientales puede alcanzar hasta los 20 años. Imagínense ustedes, después de una aplicación, el DDT o la sustancia todavía permanecía en esa zona durante 20 años. Inclusive, mire que dicen que si se aplicaba, por ejemplo, 1 kilo de DDT sobre un campo, al cabo de 2 décadas todavía había en el ambiente medio kilo de insecticida y después de 40 años todavía habrían 250 gramos. Muy persistente esa sustancia, ¿sí? Y el DDT, digamos, era muy volátil, como fue muy utilizado, entonces el DDT tenía también una movilidad, la sustancia activa también una movilidad muy alta, ¿sí? El viento lo llevaba de un lado a otro, si se aplicaba cerca al agua, pues a través de las aguas subterráneas también era conducido a las corrientes oceánicas, ¿sí? Lo que hizo que el DDT fuera dispersado prácticamente en todo el planeta, residuos de DDT. Inclusive dicen científicos que se han encontrado ciertas acumulaciones de DDT en hielos polares. Imagínense entonces la persistencia de esa sustancia plaguicida. Entonces ustedes dirán, pero ese producto pues era tenaz, claro que sí, ¿sí? Otra desventaja que tenía el DDT es que no se disuelve en el agua, como muchos de los plaguicidas ahorita, digamos, modernos, ¿sí? Lo que pasaba con el DDT, el que sí se disolvía en las sustancias grasas, ¿sí? Por eso cuando el DDT era ingerido por mamíferos, por peces, por anfibios, él básicamente se acumulaba en las zonas, en algunos órganos en específico de los animales, ¿cierto? Hígados, por ejemplo. Teníamos la sustancia acumulada en hígado de peces, en hígado de anfibios, ¿sí? Y
se iba acumulando. Entonces, a nivel trófico, es decir, el animal que se comía el mosco con DDT, el pez acumulaba DDT en sus hígados, el ave que se comía el pez, pues se comía el pez y el DDT pasaba al ave, ¿cierto? Eh, eh, y el mamífero, bueno, el hombre si consumían peces, entonces digamos que se fue pasando ese problema por, digamos, la fijación que tenía ese DDT en algunos órganos grasos del cuerpo. ¿Sí? Miren lo que dice al final, dice, al final los peces grandes llevan en sus tejidos tanto DDT que las aves que los comían se intoxicaban hasta morir. Imagínense lo que tenía ese producto, digamos, la toxicidad de ese producto. Entonces, por eso fue que debido a ese uso indiscriminado aparecieron los primeros organismos resistentes a la aplicación desmedida del DDT. ¿Sí? Los resistentes en el cambio sobrevivían y se iban haciendo cada vez más numerosos. Llegó un momento en que el DDT dejó ser efectivo. Entonces ya estamos hablando de los primeros casos reportados de resistencia a productos plaguicidas debido al uso indiscriminado de un producto y evidenciado científicamente. El DDT, pues ustedes dirán, actualmente, pues lógicamente es una sustancia prohibida en prácticamente todo el mundo debido a su gran persistencia y bioacumulación en el medio ambiente. Pero nosotros ya no estamos hablando de DDT, lógicamente aquí en Colombia, como nos acogemos a todas las políticas mundiales, también su uso está prohibido. ¿Listos? En 1945 se empezaron a desarrollar en Estados Unidos insecticidas similares llamados los organoclorados. Eran muy parecidos al DDT. Recordemos que el DDT también tiene dentro de su molécula principal el cloro, ¿cierto? En los organoclorados teníamos el aldrin, clordán, heptacloro, así como el herbicida 2,4-D, un herbicida muy usado a nivel mundial, tuvo un auge muy amplio, ¿cierto? Sobre todo para cultivos como cereales, para cultivos como el maíz también, cuya mezcla con el 2,4,5-T se denominó agente naranja y se empleó como defoliante durante la guerra de Vietnam. No sé si han escuchado del agente naranja, ¿sí? Este es una lata de Aldrin, mírenlo, como venía, ¿cierto? El clordán, ¿cierto? El heptaclor, ¿cierto? Esto es el agente naranja. Eran dos herbicidas que se combinaban para hacer fumigaciones. Eran herbicidas de contacto, básicamente. Lo que tocaban, en un par de días ya estaba todo quemado. ¿Listo? ¿Cuál era ¿Para qué lo utilizaban en ese entonces? Su uso fue utilizado para que las tropas, principalmente en de Estados Unidos, pudieran avanzar en las extensas selvas del conflicto con Vietnam. Entonces era utilizado para eso. Antes de enviar a las tropas por tierra, pasaba la aeronave hacia la fumigación con los herbicidas. ¿Sí? Ya cuando el herbicida entraba en acción, ya las tropas pues tenían despejado el camino. ¿Cuál fue el problema de esto? El problema de esto es que el agente naranja se asoció a que afectó a muchas personas personas, animales, ¿sí? Se relacionó la aplicación de este herbicida con ciertos problemas de cáncer. Inclusive aún hay hay malformaciones, mutaciones en esa zona, en esa región del planeta, que todavía sufren las consecuencias de esas aplicaciones que ustedes ven en pantalla. El famoso agente naranja es un producto que inclusive cuando la gente estaba por ahí trabajando en los campos allá en Vietnam, literalmente les quemaba la piel. ¿Sí? Y no solo conformarse con eso, el herbicida también era residual y alteraba de una vez el ADN. Allá todavía se ven casos de personas con problemas de visión, problemas, cánceres, malformaciones, bueno, problemas todavía que son tenaces de Dios. Igual que el DDT, todas esas sustancias plaguicidas organocloradas fueron prohibidas en todo el planeta, debido a su gran persistencia y bioacumulación en el medio ambiente. ¿Listos? Eh, También con la Segunda Guerra Mundial se generó un auge en la industria química, lo que les mencionaba a usted, principalmente enfocado en fines militares. O sea, las primeras investigaciones de los plaguicidas no es que hayan sido desarrolladas o concebidas para ser plaguicidas como tal, ¿no? Sino básicamente para ayudar en el conflicto bélico. Y cuando se finalizó la guerra, entonces por eso fue que empezaron a darles otros usos, porque empezaron a decir, ¿qué hacemos con este avance y con toda esta investigación? ¿Dónde la vamos a meter? Pues donde se necesitaba era nuevamente, después de una guerra, lógicamente viene la recuperación, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial a nivel
pues a nivel del planeta, todas las naciones involucradas, principalmente las europeas, pues quedaron en una devastación, ¿no? Necesitaban ahora reconstruirse y comer, ¿sí? ¿Cómo empezaron a aumentar la comida, por decirlo así? Pues mejorando las prácticas agrícolas. Por eso fue que los insecticidas, plaguicidas, sustancias, todas las sustancias agroquímicas, pues, digamos, cogieron más fuerza en ese momento, ¿sí? En Alemania fue que se sintetizaron los primeros insecticidas denominados organofosforados. Ejemplos de estos tenemos lo que es el paratión, ¿cierto? De pronto, no sé si lo recuerden, es un insecticida y acaricida extremadamente peligroso, por tal motivo el paratión ya está prohibido, por lo menos acá en el país, ¿sí? El malatión, insecticida de amplio espectro, todos estos son órganos fosforados, ¿sí? El puradán, insecticida de uso en diversos cultivos extremadamente peligroso, ¿sí? Insecticidas de amplio espectro moderadamente peligrosos, SEBIN, por ejemplo, ¿sí? Todos estos son órganos fosforados. Perdón, los anteriores, estos órganos fosforados, para de malación. Ya en el siglo XX, en la década del 50, se sintetizaron los primeros insecticidas denominados carbamatos. Ejemplos de estos tenemos furadán y sebin, ¿sí? Dentro de la década de los 40 y los 70, como yo les mencioné a ustedes, después de la posguerra, post Segunda Guerra Mundial, pues el planeta Tierra o los países se empezaron a enfocar nuevamente en sus procesos de recuperación, ¿sí? Aumentar sus producciones para nuevamente reconstruir e incrementar sus poblaciones, que fueron 10 más. Entonces se empezaron a dar nuevos avances, sobre todo en el campo de la agricultura, para incrementar producciones y rendimientos. ¿Listo? Por eso es que en esa época se acuñó el término de la Revolución Verde. La Revolución Verde fue un conjunto de prácticas y de técnicas basadas en paquetes tecnológicos que incrementaban la producción de ciertos cultivos, ¿sí? Principalmente maíz, ¿sí? Trigo y arroz, que fueron los principales cultivos. ¿Por qué estos tres? Porque eran los de mayor producción, fácil de producción y son los que constituían pues la dieta básica de las personas, aparte de la proteína, ¿no? Y también serán utilizados para la alimentación de animales. Por eso se enfocó la Revolución Verde en estos tres cultivos, ¿sí? ¿Qué era la Revolución Verde? Pues todo era todo un paquete tecnológico. Era la suma de fertilizantes con plaguicidas, con maquinarias y con riegos enfocados en aumentar rendimientos. Nos suena muy familiar, ¿no? Porque es básicamente muy parecido al modelo que en algunas zonas, algunos productores todavía manejan, ¿sí? Lógicamente la Revolución Verde pues, trajo aumentos en los rendimientos, ¿no? Porque inicialmente la Revolución Verde tenía unos objetivos muy nobles que era pues calmar el hambre, erradicar más bien el hambre, la pobreza y la desigualdad, ¿cierto? Sobre todo en países pobres, donde nos incluían a nosotros como latinoamericanos. La Revolución Verde tenía un objetivo que era aumentar la producción. Se llegó a tener reportes hasta que se triplicaban las cosechas, ¿cierto? Entonces, lo cual reducía la brecha, sobre todo en las personas y el acceso a los alimentos. Lógicamente, al haber más alimentos, pues había más acceso a las personas a estos alimentos. Por lo tanto, se esperaba que se disminuyera el hambre en la nación. Digamos que esa era la intención, ¿sí? Al igual también se empezaron a utilizar las primeras variedades de maíz con mejoramiento genético, lo cual las hacía más resistentes al ataque de ciertas plagas, ¿sí? El mentor de la Revolución Verde es este señor que ustedes ven ahí, Norman Borlaug, ¿sí? Inclusive por sus avances, él trabajó mucho mejoramiento genético de variedades de maíz, de trigo, ¿sí? Interesante avances que digamos que nosotros que estamos en todo este tema, pues se debe reconocer, ¿no? A lo que él hizo. En principio, pues su intención era noble, ¿no? Reducir el hambre y la desigualdad de los países, de las personas, ¿cierto? ¿Cuál fue su contribución? La contribución de él fue tanta que le dieron el premio Nobel en el año 70, ¿no? Semillas mejoradas, sistemas de riego, maquinaria, fertilizantes y pesticidas fueron los paquetes tecnológicos que permitieron triplicar las cosechas en cereal. ¿Listo? Entonces, la Revolución Verde lo que hacía es que ellos ya tenían estimados un paquete de producción. Es decir, por ejemplo, si ellos decían, si usted quiere una producción
de tantos kilos o de toneladas por hectárea de maíz, usted la quiere, mire, esta le pasaban a usted el paquete, es decir, esta es la fórmula, por decirlo así. Usted le decían, usted tiene que aplicar tantos bultos de esto, tiene que hacer tantos pases de esta maquinaria, tiene que dejarle tanto tiempo el riego, tiene que aplicar cada 15 días estos productos y así usted obtiene su cosecha. O sea, ellos ya tenían como una receta, ¿sí me entienden? Pues por eso, estos eran los famosos paquetes tecnológicos. Entonces, mucha gente se hacía esos paquetes y ahí fue cuando empezaron a crecer pues las industrias de producción de plaguicidas, porque ellos ya tenían, digamos, ellos ya te vendían a ti el paquete, los productos que hacían parte de un paquete tecnológico que ya se tenía evidencia de que sí funcionaba. Entonces la gente empezó a comprar y adquirir los productos. Por lo digo que ese modelo de la Revolución Verde pues todavía es muy utilizado, pues no propiamente se llame así, ¿no? Pero muchos de nuestros productores, si ustedes lo saben, todavía replican sus prácticas, ¿sí? Es el agricultor de papa que siempre ya sabe qué productos utiliza, ¿sí? Cosecha tras cosecha, ya sabe qué aplicar, ya sabe qué productos, ya sabe cuánto riego, ya sabe cuánta maquinaria. Digamos que esa es la herencia que se tiene de estos procesos de revolución verde. ¿Cuál fue el problema de la revolución verde? Lastimosamente, como se ha indicado anteriormente, la revolución verde no es la solución a todos los problemas, ¿cierto? Ustedes dirán lógicamente, pero ¿por qué si se aumentaba la producción? Sí, lo que pasa es que asociado a la revolución verde pues venían muchas cositas, no solamente desde la parte ambiental, ¿sí? La revolución verde hablaba de mecanizar mucho los suelos, ¿sí? Hablaba mucho de la dependencia de combustibles fósiles, ¿sí? Hablaba mucho de hacer sistemas de riego que en ese momento no eran tan eficientes como los que tenemos acá actualmente, ¿sí? Un goteo, una microaspersión, ¿sí? Represas, sistemas de riego un poco por gravedad, bueno, que utilizaban mayores caudales de agua, consumo de fertilizantes y pesticidas en exceso y aumento de la demanda del petróleo. Entonces, todo esto hacía que se generara una crisis ambiental, por decirlo así, ¿sí? Entonces, estábamos viendo la degradación de suelos. Eran suelos que se aplicaban fertilizantes de la misma manera, entonces suelos que fueron perdiendo natural debido al sobreuso de ciertos productos. De igual manera, se estaba replicando el problema de la sobreaplicación sin ningún tipo de rotación de productos plaguicidas. Entonces, imaginen ustedes el problema que se estaba formando. Entonces empezaron a determinar los científicos también que ese modelo pues no era ambientalmente amigable y de igual manera ya económicamente también ya no estaba funcionando. ¿Sí? Si bien tuvo su auge, ya las producciones empezaron a disminuir. ¿Y qué pasaba con eso? Pues empezaron a hacer los aumentos. Si antes se necesitaban tantos bultos de fertilizantes para producir tanto rendimiento, tras la degradación de los suelos, la resistencia a plagas y enfermedades, el desmejoramiento de las variedades, pues la gente ya tenía que duplicar la aplicación de fertilizantes, entonces ya no era tan rentable como antes. ¿Sí? De igual manera también empezaron a asociar que las altas aplicaciones de productos plaguicidas estaban afectando a poblaciones de abejas. Todos sabemos pues la responsabilidad que tienen o la participación de las abejas en los procesos de la generación de alimentos, ¿no? También se empezó a ver la preocupación por esto, ¿sí? Miren la imagen que tenemos ahí. Una de las causas asociadas es el uso indiscriminado de plaguicidas, ¿sí? Y esto ya creo que ya para nadie es un secreto, pero lo que les estoy mostrando a ustedes no es del año pasado, no. Estamos hablando de algo que se empezó a determinar a partir de la década de los 70. Esto que ustedes están viendo no es nuevo. Si bien hace como un par de años, por ejemplo, aquí en Colombia ya empezaron a producir ciertas sustancias químicas, ciertos plaguicidas, porque empezaron a darle relación con muertes de abejas, eso no es nada nuevo, ya desde los años 70 se dieron cuenta. ¿Sí? Lo que pasa es que Colombia, en función a muchas cosas, pues va aplicando también la normatividad, a veces con años de rezago. En países en desarrollo, nosotros también tuvimos problemas con la revolución verde, ¿sí? Eh, Porque nuestros pequeños productores cada vez dependían más si querían una producción, unos rendimientos como los que reportaban que se daban en México, en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, un cultivador de Estados Unidos utilizaba un paquete tecnológico, ¿sí?
Lógicamente, allá las condiciones económicas, sociales, culturales son diferentes. Sí, pero aquí ese mismo, lo chévere de la Revolución Verde que veían muchos, o como la vendían, era que ese mismo paquete que utilizaba un agricultor del sur de Estados Unidos de maíz, ese mismo paquete decía, usted también puede hacerlo allá en Colombia, ¿sí? Usted puede sembrar igual que sembramos acá en Estados Unidos, ¿sí? Entonces la gente decía, claro, chévere porque Estados Unidos fue el principal productor de maíz, yo quiero producir igual que ellos. Entonces la gente aquí, al tratar de replicar esos modelos de producción, utilizando los mismos paquetes, pues se dieron cuenta que aquí la cosa no era igual. Primero que todo, el producto yo lo estaba pagando aquí en pesos y no en dólares, ¿no? Ahí ya marcaba diferencia. Ya me estaba saliendo, los costos de producción para mí eran más altos, ¿sí? Cada vez dependía yo de las multinacionales productoras de químicos, ¿sí? Entonces, eso estaba llevando, era un poquito más contribuyendo al empobrecimiento, porque se empezaron a endeudar las personas, ¿sí? Por tratar de replicar producciones que por nuestras condiciones, inclusive ambientales y de suelos, no se iban a dar nunca, ¿sí? Entonces, eso lo que hizo fue empobrecer un poco más al, al campesino de nuestros países latinoamericanos. La gente se endeudaba con créditos. Por eso en ese tiempo, estamos hablando de esas épocas, eh, cuando estaba todavía la Caja Agraria y otras entidades, ellos empezaron a abrir las líneas de crédito agropecuario, ¿no? Antes del Banco Agrario. Y ellos ya sabían cómo era, financiaban, inclusive antes, por ejemplo, el Banco Agrario antes distribuía a ellos abonos, semillas y lo financiaban a través de crédito, ¿sí? El Banco Cafetero para los cafeteros, ¿sí? Porque pues ese era el negocio, ¿sí? Toda esta venta de productos, ¿sí? Esas entidades distribuían ellos mismos, ¿cierto? Pero entonces se dieron cuenta la gente no estaba progresando, ¿por qué? Porque estaban era pagando puros créditos en productos plaguicidas que no le están dando los rendimientos que esperaban. ¿Listo? Entonces, eso también generó un problema, una preocupación, ¿cierto? Eh, Actualmente, pues no voy a desconocer que no se usan los principios de la Revolución Verde en la producción, digamos, como conozco parte del sector de la producción, podemos decir que todavía hay mucha gente que se mueve bajo eso. Sin embargo, la naturaleza de los nuevos productos agroquímicos pues permite al productor tener opciones, ¿cierto? Hacer un manejo, digamos, un poco más racional, ¿sí? Por ejemplo, ya muchos productores, si ustedes lo saben, por lo menos responden a un análisis de suelos, por lo menos hacen rotación de productos, ¿sí? Por lo menos utilizan productos alternativos, ¿cierto? Semillas mejoradas, planes de fertilización, ¿sí? Sistemas de riego más eficientes del 80-90% de eficiencia. Entonces, digamos que la agricultura ya es un poco más eficiente que el modelo que se estaba utilizando bajo la Revolución Verde, sin comprometer tampoco la calidad de los alimentos y la ganancia del productor. Entonces, digamos que eso es lo que se conoce como un manejo racional de plaguicidas. ¿Listos? Entonces, ahí, si se dan cuenta, ahí vamos enfocando la naturaleza de nuestro curso. Eso que se está haciendo actualmente ya es un manejo racional. Cuando yo digo racional es que la gente por lo menos ya está pensando cómo se utiliza un plaguicida de manera correcta. Y nosotros tenemos la responsabilidad, por eso es que tomamos este curso, para inducir a las personas que quizás todavía no lo saben, personas que tengan la duda, ¿sí? De que por lo menos piensen un poco, tomen una buena decisión al hacer un uso de un producto plaguicida. Porque no vamos a negar que los productos plaguicidas, los productos agroquímicos son necesarios en este momento para obtener producción y nosotros no podemos desligar eso. Pero lo que sí nosotros podemos hacer, tenemos una responsabilidad, es que esa decisión de uso sea racional, es decir, que se piense, ¿vale? Por eso también se habla de este último concepto que son las buenas prácticas agrícolas. Va como enmarcado. Las buenas prácticas agrícolas tienen que estar compuestas de un manejo racional de plagas. Lo chévere en este momento es que en la actualidad ya se ha hecho mucha renovación, por decirlo así, generacional, mucha renovación tecnológica. Tal vez los que lleven más tiempo, no sé, de los que están en este curso, tienen la oportunidad de estar en este curso, se han dado cuenta que tal vez sí hay alguna renovación en el pensamiento del agricultor de ahora que el agricultor de hace 10 años.
¿sí? Ya, digamos, tiene un mayor conocimiento, tal vez una mayor concepción, ya ha estudiado más, ya ha investigado más, el Internet también ya a mí me da más ventajas, ya tengo más información. Eso también hace parte del manejo racional, eso es lo chévere, ¿sí? Ya por lo menos hablamos de lo que ustedes ven ahí, buenas prácticas agrícolas. Ya la gente sabe, ya la gente busca, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Listos? Esa es la primera parte de nuestra sección. Era, digamos, la más amplia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ya nuestra segunda parte, Sí, señor. después de que vimos la historia, ¿sí? De los plaguicidas, traté de manejarla muy, muy rápida, muy dinámica. ¿Sí? Vamos a ver esta parte de plaguicidas, tipos y etiquetas. ¿Listo? Ustedes esta parte ya mucho más familiar, espero yo. Los plaguicidas a nivel mundial se clasifican, tienen varios sistemas o formas de ser clasificados. Una de ellas, por ejemplo, es según su acción específica, ¿sí? Los plaguicidas químicos de uso agrícola PQA, ¿cierto? Digamos que así se conoce en términos normativos, se pueden clasificar según una acción específica, ojo, como insecticidas para el control de qué? De insectos. Acaricidas, control de ácaros, fungicidas, control de hongos, nematicidas, control de nematos, rodenticidas, control de roedores, herbicidas, control de malezas, molusquicidas, control de moluscos y algunos otros productos utilizados para proteger la madera. Esto es según su acción específica. ¿Listo? También según el origen. Un plaguicida se puede clasificar en inorgánico, natural o sintético. Los inorgánicos son fabricados a partir de metales tales como el cobre, plomo, arsénico. ¿Sí? Tenemos el ejemplo del oxicloruro de cobre, oxicloruro de zinc. También tenemos plaguicidas naturales, ¿sí? Que son extraídos de diversas partes de vegetales o virus, bacterias y hongos utilizados en el control de plagas. Lo que funciona ahí básicamente es la sustancia activa que está en esa plaga, en esa planta, perdón. ¿Sí? Tenemos ejemplos, sustancias a base de piretrinas, nicotinas, en este caso Trichoderma arciarum, digamos que es una especie de hongo, Phaceomyces, Metarrhizium, que también son especies controladoras biológicas, ¿cierto? Y tenemos los órganos sintéticos y sintéticos, que ya son sintetizados por el hombre en el laboratorio, que comprenden un amplio grupo de sustancias. Es decir, aquí es donde ubicamos la mayor parte de los plaguicidas químicos que se comercializan. Ahí es donde tenemos todos los organofosforados, organoflorados, carbamatos, carbomatos, todos estos que, digamos, constituyen el pool de productos plaguicidas químicos. También según la selectividad contra la plaga, nosotros tenemos plaguicidas selectivos, ¿no? Los selectivos son sustancias que atacan a un tipo de plaga específico sin afectar a otros individuos. Principalmente tenemos herbicidas, insecticidas y fungicidas, ¿cierto? Y los no selectivos son sustancias que eliminan diferentes especies de plagas con las que entran en contacto. Principalmente tenemos herbicidas, ¿cierto? También según el modo de acción, es decir, cómo actúa el plaguicida en el blanco biológico. El blanco biológico, es decir, es la víctima, por decirlo así, entre comillas, o a quien yo quiero controlar, ese es el blanco biológico. Según su modo de acción, tenemos ingestión, ¿no? Controlan insectos cuando estos ingieren el plaguicida. Una vez incorporado el sistema vascular de esta planta sobre los tejidos de este, ¿sí? Es decir, el plaguicida tiene que entrar o el insecto tiene que comerse ya sea la planta contaminada, ¿sí? O el tejido, bueno, el tejido contaminado, el tejido, perdón, contaminado, no solo, el tejido con la sustancia plaguicida para que funcione. ¿Listo? Si, si la plaga no lo ingiere para estos sistemas, para estos plaguicidas de ingestión, pues no le va a hacer nada. ¿Me entienden? ¿Sí? A diferencia del de contacto. El de contacto sí no se necesita que la plaga pues ingiera o coma el tejido, sino que únicamente con tener contacto ahí sí, con la sustancia plaguicida, pues va a tener su mecanismo de acción y plaguicida, ¿cierto? Sistémico, también creo que lo hemos escuchado. El sistémico es que se hace la aplicación a nuestra planta
el producto es absorbido por los tejidos vegetales, normalmente por las hojas, en algunos casos también puede serlo por raíces, como en algunas atracinas, y esta sustancia es traslocada por la planta, es decir, la sustancia es conducida a través del sistema vascular, ¿sí? Como digamos a través de la sangre, ¿no? Haciendo la comparación con las personas, ¿no? Entonces la sustancia plaguicida viaja o se distribuye a través de todos los tejidos de la planta, ¿sí? De tal manera que llega un trozador, llega un insecto que se alimenta de la planta, o un hongo o algún patógeno, y se va a intoxicar pues va por ingestión, la plaga pues va a ser controlada, ¿cierto? Tenemos los fumigantes, según el modo de acción, en forma de gas o de vapor, el producto penetra todas las vías de absorción de la plaga, ¿sí? Repelentes son sustancias que disuaden el ataque ante las plantas, ¿sí? Según la persistencia, según la persistencia en el medio ambiente, el plaguicida se puede clasificar en ligeramente persistente, tarda menos de un mes en degradarse en el ambiente. Poco persistentes, tardan de 1 a 6 meses en degradarse en el ambiente. Medianamente persistentes, tardan de 6 a 12 meses, ya casi un año, en degradarse en el ambiente. Altamente persistentes, tardan de 1 a 20 años en degradarse en el ambiente. Y permanentes, tardan más de 20 años en degradarse en el ambiente, como el DDT. Actualmente el mercado, yo les decía a ustedes que el tema de plaguicidas, después de todos esos problemas que les conté en la historia, de los plaguicidas. Por eso es que yo empezaba, digamos que en mis cursos yo siempre empiezo contándole la historia. ¿Y por qué nosotros tenemos ahorita plaguicidas de esa naturaleza? ¿Por qué? Porque es que antes se utilizaban plaguicidas, como ustedes les expliqué, cuando me atendieron se dieron cuenta de la naturaleza tan tóxica de los productos que se utilizaban, que fueron los precursores, ¿no? Actualmente tenemos una ventaja, es que ya hay mucha tecnología, mucho avance, muchas moléculas, plaguicidas que ya demoran menos de un mes en degradarse, ¿cierto? Máximo por ahí unos 6 meses, que son los que actualmente se comercializan. Y ahorita todas las casas, los laboratorios le apuntan a esos plaguicidas que estén entre las dos primeras categorías. Ya casi que no hay plaguicidas que tarden más de un año en degradarse, ¿sí? O ya no es un target muy bueno para una empresa, porque ambientalmente, ahorita en este momento, con la coyuntura mundial, ya una empresa no puede hacer eso, ¿sí? Porque tiene muchos problemas. Entonces, por eso ustedes se han dado cuenta que inclusive ya los plaguicidas que se comercializan, su clasificación toxicológica pues ya no es tan peligrosa, ¿cierto? Tan tóxico como lo de antes. Estamos hablando de eso. Estamos hablando también de rotación. Y eso es lo que le están apuntando ahorita a las casas comerciales. Y eso es lo que, digamos que desde ese punto de vista es bueno tanto para el ambiente como para las personas y para nosotros como consumidores. ¿Listo? Actualmente en Colombia los productos, no solamente en Colombia, ¿no? Sino a nivel mundial, los productos plaguicidas, recuerden ustedes que yo ayer a ustedes les hablaba de la normatividad. No es que sea un capricho de Colombia, no es que sea un capricho de una empresa, de Syngenta, de Microfertiza, bueno, de la Valle, ¿no? Poner una etiqueta no, es una obligación, ¿sí? Que todo producto químico, yo ayer a ustedes les mencionaba, tiene que tener una etiqueta. En este caso, el plaguicida también tiene que tener su etiqueta que lo caracterice e identifique como una sustancia plaguicida, ¿sí? La etiqueta típica de un plaguicida, según la normatividad, debe estar constituida en 4 partes, ¿sí? La información general que tiene que tener es la toxicidad, el uso que se le da a ese producto, los cuidados y los primeros auxilios. También tiene que incluir pictogramas y palabras de advertencias. Se divide en 4 secciones. Mire, tenemos la primera sección, que es la primera que uno ve en el producto, ¿sí? No sé, la verdad, a nivel comercial, ustedes se han determinado qué es lo primero que ve una persona cuando pide un producto. ¿Sí? Hay personas que llegan de una vez a pedir sus productos plaguicidas, ¿sí? Ya sea porque el ingeniero les recomendó al técnico, la comercializadora, bueno, qué sé yo, les recomendó, entonces ya saben cuál es. Hay otros que llegan a consultarles a ustedes cuál es el mejor producto plaguicida, ¿sí? Entonces, la primera información que uno generalmente ve es la parte A, ¿cierto? El nombre. Es la información que identifica el producto y a la empresa. Yo estoy diciendo que generalmente, ¿no? Porque algunos dirán, no, pero eso no.
Digamos que lo primero es que uno ve el nombre, ¿no? ¿Sí? Donde está la marca y abajo está el ingrediente activo, el aditivo, bueno, la composición del producto, modo de acción, fecha de vencimiento, ahí tenemos el número de registro, debemos verificar pues que sea un producto autorizado por el ICA para que sea comercializado, distribuido y usado aquí en Colombia, ¿sí? Y otras observaciones. Esta información está en la parte A. La sección B, que es la que en algunos casos no se ve, no la vemos, ¿sí? Generalmente, yo no estoy diciendo, desconociendo, digamos, ahí cómo se hace. Pero generalmente uno pregunta, y bueno, porque es que es donde tiene toda esa letra chiquita y acumulada, ¿no? Creería que debería ser un poco... En la sección B encontramos la información relacionada con el almacenamiento, manipulación, aplicación, advertencias sobre riesgos ambientales, recomendaciones de seguridad e higiene, indicaciones de uso, clase toxicológica, bueno, esa sí se ve, indicaciones de primeros auxilios ante accidentes, antídotos, teléfonos de emergencia y recomendaciones para el médico. Un problema de intoxicación, como lo vamos a ver, es necesaria la información de la etiqueta de plaguicida que se estaba manipulando. La sección 3, esa es la otra sección que también se le echa a mano al momento de uno tener contacto con el plaguicida, es la sección C, la parte de atrás, ¿cierto? La información relacionada con el uso agronómico, es decir, para qué cultivos, para qué plagas, cuál es la dosis, momento de aplicación, tiempo de carencia, el reingreso, ¿cierto? Si tiene reingreso. Esa es la información que también, digamos que a nivel general es la que también se le fija más. Yo no estoy diciendo que cuál sección de las 4 es más importante, no. La persona debería consultar y conocer la información de toda la etiqueta, porque es un producto potencialmente que puede ser peligroso para mí o para los demás, ¿no? La sección D es donde utilizamos, donde encontramos los pictogramas. Los pictogramas son representaciones gráficas de algunas situaciones, ¿no? En este caso, los pictogramas en un plaguicida me indican a veces cómo se debe manipular, qué elementos de protección personal tengo que tener y usar antes, durante y después de la aplicación, ¿sí? También me indica algunas, de forma gráfica, condiciones de almacenamiento. Recordemos que la importancia, el pictograma no es que sea un capricho de la empresa. El pictograma debe hacer parte de la etiqueta, porque muchos de los usuarios de plaguicidas, increíblemente, todavía no saben leer, entonces no van a leer una etiqueta. Si no les interesa, no saben leer, bueno. Entonces el pictograma es una forma que por lo menos le dicen al fabricante, por lo menos mediante un dibujo, muéstrele a la persona que tiene que usar. Por eso en un pictograma sale una imagen con guantes. Si la persona no sabe leer, si la persona le llevaron el producto, por lo menos que tengan la curiosidad de mirar que ahí hay una imagen de guantes. Ya mirando eso, pues le dará la idea de que debe usar, ¿cierto? Lo mismo los pictogramas que me indican una calavera. Universalmente una calavera uno ya la tiene asociada a cierta situación, ¿no? A muerte, a peligro. Entonces por eso los pictogramas son buenos. Lo mismo la colorimetría, los colores, ¿sí? Como les indico, esto no es que sea capricho, lo del tema de la etiqueta. En el mismo decreto 1843 que ayer les compartí por correo, está el capítulo 11, que habla sobre el rotulado o etiqueta de los empaques y los envases, plaguicidas que se comercializan en Colombia. También en la resolución 630 del 2002 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, en la sección 3, etiquetado número 4, está el contenido de la etiqueta. ¿Sí? En el decreto 1496 del 2018, por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. ¿Sí? Nosotros adoptamos en el 2018 el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. O sea, por eso les decía que todo este tema nosotros andamos en sintonía a nivel mundial. Una etiqueta en Colombia va a tener la misma estructura e información que una etiqueta de un plaguicida que se utiliza en Estados Unidos, porque estamos haciendo parte de un sistema globalmente armonizado. Que el producto sea el mismo que se venda allá o acá, eso ya difiere. ¿Sí? Aquí ustedes lo saben bien, que hay productos que aquí no se venden, pero que sí se venden, por ejemplo, en Ecuador, o en Chile, o en México, pero aquí no. ¿Sí? Así sean buenos, ya son cuestiones legales, ¿no? Lo mismo el artículo 7 de este decreto 1496 me habla sobre las etiquetas, ¿sí? Que debe contener los elementos definidos en el sistema globalmente armonizado. Los productos deben estar, también este sistema me dice a mí,
que sí, que los productos inclusive deben estar etiquetados y están destinados para uso exclusivo en lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando se compran productos de desinfección, recuerden que esto es para productos químicos en general, donde se encuentran los productos plaguicidas como una rama, ¿no?, de productos químicos. Por ejemplo, en empresas donde se compran productos químicos para aseo, desinfección o procesos industriales, en canecas, ¿sí? ¿Visto esas canecas grandes? Donde viene el aceite, bueno, canecas grandes estas de metal, que no van a utilizar todo ese producto, ¿no? Muchas empresas lo que hacen es que a través de un sistema de válvulas, de bomba, pues lo reenvasan. Lo que el sistema me dice es que ese reenvase que yo le haga al producto, cuando lo estoy pasando a un contenedor de menor volumen, porque no lo voy a utilizar todo, quizás, ese reenvase también tiene que ir con la misma etiqueta que tiene el grande. No sé si me entienden, pero eso es una disposición normativa que se dice. Mírenlo, acá está en el parágrafo 1. Cuando se realice el trasvase de productos químicos, el recipiente de destino deberá ser etiquetado conforme al envase de producto original. Se prohíbe el trasvase de productos químicos en envases que cuenten con etiquetados de alimentos o formas que representan o identifiquen alimentos. Se produce el uso de envases de productos químicos peligrosos para almacenar alimentos. Todo eso lógicamente está prohibido. Nosotros lo sabemos, sí. Ustedes dirán, pero es que eso a veces, muchas veces no pasa en el campo. Sí, es difícil de controlar. Nosotros lo sabemos. ¿Sí? Eh, Nosotros lo sabemos. Por eso la responsabilidad de nosotros, por eso la importancia de estos cursos, compañeros que están formándose. Porque hay mucha gente que no lo sabe o lo asume o lo hace paisaje. Por eso, digamos, por eso es que el decreto, la disposición, las empresas de las cuales ustedes pertenecen, nos hacen formarnos y recordar todo esto, porque la responsabilidad que tenemos pues, con nuestro ambiente, con el ambiente, con la sociedad, con el municipio, pues esa es grande, ¿no? Estamos trabajando productos potencialmente peligrosos. ¿Listos? ¿Hasta ahí claros? Sí, señor. Listo. Sí, Sí, señor, señor. claro. Bueno, hasta ahí vamos a cortar nuestra sesión de hoy, ¿listo? Entonces me gustó mucho haberles hecho el recorrido por la historia de los plaguicidas, cuál fue el origen de los plaguicidas, por qué los plaguicidas se han ido prohibiendo y nos estamos poco a poco dándonos cuenta, justificando por qué hay que hacer manejo racional, que es, digamos, que es lo que me interesa que ustedes vayan recordando y apropiando. ¿Cuál sería la actividad complementaria para el día de hoy? ¿Listo? Aquí póngame un poco más de cuidado. ¿Listo? Ustedes el día de ayer estaban trabajando en una actividad complementaria. Yo les dije, vayan trabajándola por ahí en un borrador, en una hojita, en un cuaderno, donde ustedes quieran. ¿Listo? Miren, ustedes ya ayer hicieron una actividad muy sencilla que era elegir un cultivo, ¿cierto? De su predilección, ojalá un cultivo representativo, o el cultivo que más se mueva en la zona donde ustedes trabajan. Y ustedes iban a determinar cuáles eran las principales plagas, enfermedades o malezas, ¿sí?, que me afectaban ese cultivo. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Complementenme en esa información. Miren ese cuadro que tienen en la pantalla, ¿sí? La información básicamente que es lo mismo. Entonces, ahora ustedes cojan nombre de la plaga y o enfermedad que hayan hecho, ¿sí? Digamos, alguien dijo, yo cogí papa y puse gota, listo. Entonces, ahí usted va a poner nombre de la plaga y o enfermedad. Le pone usted gota, ¿sí? Listo. Tipo de plaga. ¿La gota qué es? Un insecto, un hongo, una bacteria, un nemato, un arácnido, una maleza. ¿Qué es la gota? Les pregunto. Un hongo. Un hongo. Entonces ahí al frente de gota que van a colocar hongo. ¿Listos? Daño que causa la planta. Entonces van a consultar, o si ustedes lo saben, escríbanme ahí los daños, ¿sí?, que causa la gota en la planta, ¿sí? Luego, tipo de plaguicida. ¿Qué tipo de plaguicida vamos a utilizar para el control? ¿Qué tipo, no? Ojo. Fungicida. Fungicida. Entonces colocamos fungicida. Y le vamos a completar con el nombre comercial de un fungicida que ustedes conozcan, lógicamente, que se utiliza para el control de la gota. Uno o dos, no importa, los que ustedes consideren. Le van a escribir el nombre comercial, ¿sí? Entonces, únicamente el nombre comercial. Y lo van a dejar hasta ahí.
Ven que la actividad no es nada compleja. Ustedes lo que van a ir es complementando ese cuadro. ¿Claros hasta ahí? Profe, Sí, una señor. pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿alguien tiene una pregunta por ahí? ¿Quién? Señor, o sea, solamente toca coger una enfermedad o, No, o con los una que hayan plaga o hecho. una maldición. ¿Se acuerdan que ustedes ayer hicieron un cuadro? Bueno, hicieron una información Sí, señor. con esos. Digamos que para mi ejemplo, pues hice solamente eso. Si alguien hizo 2 plagas, 3 insectos y 4 hongos, pues hace esa información. Realmente no es compleja, ¿no? Ya ustedes la información ahí rara es el nombre comercial. Pues rara digo yo, ¿no? Porque el resto de la información es básica. Entonces, esto, ustedes completan lo de ayer con esto, mejor dicho. ¿Listos? Profe, qué pena, una pregunta. Si yo lo hice de cebolla, que es mi cultivo acá donde yo trabajo, ¿lo puedo hacer de Sí. cebolla y papa de varios productos? ¿Cultivos? No, no, para que no te vayas tan lejos, hazlo solamente con cebolla. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Eso. Profesor, Sí. una pregunta. Sí. El día de ayer en la actividad su merced nos dejó la primera era responder las preguntas reflexivas de reflexión inicial planteadas. ¿Cuáles son esas preguntas? Las que usted nos presentó en la primera clase, donde decía el contenido temático del curso. ¿A No, esas preguntas se refiere usted, instructor? sí, no, esa déjala así. Esas eran unas preguntas que estaban abordadas para cuando si se hubiera trabajado todo el grupo al tiempo, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Sino que como lo definimos fue trabajar así asincrónico, entonces se me olvidó fue quitar ese pedacito. O sea, esas Entonces, no están. en la actividad de ayer vamos a trabajar entonces el punto 2 y el punto 3 de la actividad de ayer. Exacto. Sí, el Ok, punto instructor. 2, identificar cultivo y plaga y leer el documento. El 1 no, ese se me pasó. Gracias, Liliana. Bueno, instructor, gracias. Gracias, profe. Gracias. Esta está fácil, ¿cierto? ¿Cómo la ven esta? Esta de hoy está Profe, una sencilla. pregunta. Dime. ¿Esta información hay que enviarla hoy al correo o cuándo? No. Ve tú, lo que yo quiero que ustedes vayan construyendo, digamos que una matriz de manejo racional, ¿vale? Y la van a ir construyendo a medida que vamos avanzando. Con eso al finalizar del curso, ustedes lo único que tienen que hacer es compilar la información y me hacen envío del documento que construyeron. ¿Listos? Gracias, profe. Entonces, por eso lo estamos trabajando de esta manera. Entonces, todavía no me vayan a enviar. Síganlo trabajando donde lo estén trabajando, en libreta, en borrador, Gracias, computador, profe. qué sé yo. Listo. Y Listo, profe, gracias. y como segundo punto, mira, yo les voy a enviar, bueno, para que ustedes vayan y consulten el capítulo 11 del decreto que les envié ayer. Sumado a eso, les voy a enviar el decreto 1496 del 2018 y la resolución 630, para que ustedes le echen una leidita y una ojeada a lo que específicamente habla sobre etiquetado de productos. Y listo. Esa es la actividad complementaria de nuestra jornada de hoy, 30 de julio. ¿Listo? No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. Igual esta sesión, lo que pasa es que ayer tuve un inconveniente. Ayer nadie me manifestó, creo que sí pudieron visualizar lo de YouTube, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. En Sí, yo lo YouTube, vi Sí, anoche. señor. Listo. Entonces hoy voy a hacer lo mismo, ¿listo? La sesión Yo- voy a compartirla en el chat y les voy lo que demore, lo que pasa es que a veces se demora mucho en subir un video, como son largos, demora mucho en subir en YouTube. Pero te les voy a compartir ahí por ese medio también, ¿listo? Entonces a todas las personas, compañeros que estuvieron conectados, doña Nubia Rivera, Ana Delfina, Jenny Lisset, Mónica Rubiano, José Antonio, Manuel, María Fernanda, Diana, bueno, Suragro Turmeque, supongo que ahí están conectadas las personas, habrá más de uno que están escuchándome. Nidia Esperanza, Miguel Ángel, Gisenia, Judy, Tatiana, Héctor, Jimena, Milena, Juan Carlos, Mariana Santiago, María Argüello, Iván Sánchez, Jonathan, Javier Arias, Derly Rocío, Liliana, por supuesto. Entonces a todos les agradezco mucho por su participación, su atención y pues si no hay ninguna novedad, mañana nos encontramos nuevamente en la misma hora. ¿Listos?
Listo, Listo, inspector. profe, muchas gracias. Bueno, a Listo, todos, Listo, muchas profe, gracias. muchas gracias. muchas gracias a todos y que les vaya muy bien, que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz día.